Hay una amenaza de Donald Trump que podría cambiar completamente la dimensión de esta guerra. Y no, esta vez no estoy hablando solamente de Irán, sino que estoy hablando de Omán. Porque Donald Trump amenazó con bombardear Omán si considera que ese país está interfiriendo en las negociaciones relacionadas con el estrecho de Hormuz. Omán, el país que está intentando negociar una salida. Y aquí es donde la historia se pone muchísimo más interesante. De aliado a estar en la mira de Donald Trump, ahora el republicano carga contra Omán, país que ha servido como mediador para tratar de poner fin al conflicto con Irán. Amenazas que exponen la frustración del republicano tras el vencimiento de los 60 días de cese al fuego firmado en junio. En una entrevista con la cadena Fox News, Trump desató su ira contra el que hasta ahora es un mediador neutral. Pregunté al presidente Trump sobre estas negociaciones en paralelo entre Irán y Omán acerca del control sobre el estrecho de Hormuz. Y el presidente dijo a Fox News, si Omán se interpone, los bombardearemos hasta hacerlos polvo. Los bombardearemos hasta hacerlos polvo fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos. Y mientras Trump amenaza a Omán, Irán está diciendo que Estados Unidos no puede apropiarse del estrecho de Hormuz. Y mientras los dos se enfrentan por quién tiene el control verdaderamente, los barcos prácticamente dejaron de pasar. Fíjense, el sábado, solamente 5 embarcaciones de mercancías atravesaron el estrecho. El domingo, ni una sola. Antes de esta guerra, eran más de 130 barcos al día. Entonces quiero que pensemos esto. ¿Qué está pasando realmente en Hormuz? Porque si usted cree que esto es solamente una pelea entre Donald Trump y el gobierno de Irán, se está perdiendo la parte más importante. Aquí se está disputando algo muchísimo más grande. Aquí lo que se está disputando es quién tiene el poder de controlar una de las principales arterias energéticas del planeta. Y eso significa petróleo. Eso significa gasolina, inflación, transporte, comercio, China, Europa. Significa Estados Unidos. Y sí, también significa México. Porque una guerra puede ocurrir a miles de kilómetros de nosotros. Pero el precio del petróleo no necesita visa para cruzar la frontera. Y esa es precisamente la historia que vamos a platicar hoy. Porque hay una pregunta que vale muchísimo más que todas las declaraciones de Trump juntas. ¿Quién va a decidir qué pasa por Hormuz cuando termine esta guerra? Vamos a empezar con lo que recientemente acaba de ocurrir, porque la historia cambió. Durante semanas hemos hablado de Estados Unidos contra Irán, pero hoy aparece muchísima más fuerza en el tercer actor, que es Omán. Y eso importa, ¿por qué? Porque Omán no está tratando de abrir otro frente de guerra. Resulta que Omán está intentando hacer exactamente lo contrario. Omán está mediando, está negociando, está buscando una manera de que el tránsito comercial vuelva a pasar por Hormuz. Y aquí es donde viene la parte extraña. Irán y Omán han alcanzado un entendimiento sobre un mapa de rutas para el tránsito marítimo por el estrecho. Es decir, mientras Estados Unidos e Irán siguen enfrentados, resulta que Irán y Omán están tratando de encontrar una fórmula para que los barcos vuelvan a navegar. Pero Donald Trump está diciendo, cuidado. Y ya amenazó con bombardear Omán si se interponen en lo que Estados Unidos considera necesario. Ahora, pregúntense algo. ¿Por qué sería tan importante para Washington controlar las condiciones bajo las cuales se reabre Hormuz? Porque una cosa es que los barcos pasen y otra muy diferente es quién decide por dónde pasan, bajo qué condiciones, quién garantiza su seguridad. Y ahí es donde está el verdadero conflicto. No es solamente abrimos Hormuz, es quién manda en Hormuz. Y esa pregunta nos lleva directamente a la siguiente. ¿Por qué es tan importante un estrecho que visto en el mapa pues parece relativamente pequeño?
Es que ahí está el cuello de botella. Imagínate tú una carretera por la que tiene que pasar una enorme cantidad de mercancías y de pronto a alguien se le ocurre poner una barrera. Pues no necesariamente destruye todos los camiones, ¿verdad? No necesariamente tiene que cerrar completamente la carretera. Simplemente hace que pasar sea mucho más difícil, mucho más caro y mucho más riesgoso. Bueno, eso exactamente es lo que está pasando en Hormuz. El estrecho de Hormuz es uno de los grandes cuellos de botella energéticos del planeta. ¿Por qué? Pues porque por ahí pasa nada más y nada menos que una quinta parte del petróleo mundial y una parte enorme del gas natural licuado. Ahora el tránsito ya se desplomó. De más de 130 cruces diarios antes de la guerra, a 5 barcos el sábado y 0 el domingo. Esto según los datos de seguimiento por Reuters. Piénsalo. 0. Y aquí es donde me gustaría que nos detuviéramos, pero nada más un poquito. ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchamos que eso está muy lejos, ¿no? Que eso está del otro lado del mundo, eso está en Medio Oriente. Pero no. No está solamente en Medio Oriente. Y ese es el problema. El petróleo tiene algo muy incómodo. El petróleo se vende en un mercado global. Y si desaparece una cantidad importante del petróleo del mercado, ¿qué va a pasar? El precio sube. Entonces, aunque tú vivas en Texas, en California, en Monterrey, en la Ciudad de México o en el Golfo Pérsico, cuando sube el petróleo no solamente va a subir la gasolina. La alerta está porque puede subir el costo de mover mercancías, de producir, de transportar alimentos, de operar maquinaria, de viajar, de fabricar. Y por eso Hormuz puede terminar siendo un problema muchísimo más cercano a nosotros de lo que parece. Y aquí yo quiero que analicemos bien la situación. Fíjense, el problema está en el petróleo. Imagínense ustedes que mañana desaparece una cantidad enorme de petróleo del mercado mundial. Los compradores que normalmente lo adquieren van a buscar otra fuente. Y cuando todos buscan otra fuente al mismo tiempo, ¿qué pasa? Pues le suben el precio. El precio sube, entonces alguien en Asia empieza a pagar más y como consecuencia alguien en Europa también empieza a pagar más y luego alguien en Estados Unidos paga más y finalmente en México y en el mundo el consumidor paga más. Es toda una cadenita. Por eso les digo, la pregunta no es si Estados Unidos va o quiere comprar petróleo iraní. Esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es cuánto petróleo queda disponible para el resto del mundo si Hormuz no funciona normalmente. Esa es una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque Donald Trump puede decir que Estados Unidos no necesita el petróleo iraní. Y puede ser cierto. Pero eso no significa que una interrupción prolongada de Hormuz no le vaya a afectar. Porque el mercado mundial no funciona como una colección de islas pequeñitas, sino que está todo conectado. Y aquí aparece un problema, porque no solamente les digo está afectado el petróleo, también está afectado el gas. Y cuando se altera la energía, pues se va a mover todo lo demás. Ahora vamos directamente a la parte política, porque hay varias declaraciones. Irán está condicionando la reapertura del estrecho de Hormuz. Irán ha insistido en que Estados Unidos satisfaga sus exigencias antes de que se reabra el estrecho de Hormuz. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró el lunes que corresponde a Estados Unidos poner fin a lo que calificó de acciones destructivas ilegales. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314. Ahora Donald Trump insiste en decir que es Estados Unidos quien tiene el control de Hormuz. Pero hoy incluso volvió a plantear la posibilidad de convertir el estrecho en territorio completamente estadounidense. Y esto es algo extraordinario, porque estamos hablando de un paso marítimo situado entre Irán y Omán. Y la reacción de Irán fue inmediata. Rechazar que Estados Unidos pueda atribuirse a ese control. Ahora separemos las tres cosas. Estados Unidos tiene una enorme capacidad militar.
Segundo, Estados Unidos puede bloquear, patrullar o intentar imponer condiciones mediante su poder naval. Pero está el tercero. Eso no significa que automáticamente Estados Unidos sea soberano sobre el estrecho. Y precisamente ahí está el choque. Trump está hablando de poder. Irán está hablando de soberanía. Y Omán está intentando hablar de navegación. Son tres conversaciones diferentes ocurriendo al mismo tiempo. Y eso vuelve muchísimo más difícil encontrar una salida. ¿Por qué? Porque si Donald Trump quiere que el estrecho se abra bajo condiciones estadounidenses y Teherán insiste en que Estados Unidos no puede controlar el paso, pues ¿qué queda en medio, no? Se supone que la negociación, y ahí es donde aparece Omán. Ahora, hay que entender por qué la amenaza de los Estados Unidos, por qué la amenaza de Donald Trump contra Omán es tan importante y tan relevante, sobre todo en estos momentos. De aliado a estar en la mira de Donald Trump, ahora el republicano carga contra Omán, país que ha servido como mediador para tratar de poner fin al conflicto con Irán. Amenazas que exponen la frustración del republicano tras el vencimiento de los 60 días de cese al fuego firmado en junio. En una entrevista con la cadena Fox News, Trump desató su ira contra el que hasta ahora es un mediador neutral. Pregunté al presidente Trump sobre estas negociaciones en paralelo entre Irán y Omán acerca del control sobre el estrecho de Hormuz. Y el presidente dijo a Fox News, si Omán se interpone, los bombardearemos hasta hacerlos polvo. Advertencias que llegan en momentos en los que Teherán anunció un acuerdo preliminar que llegaría en la forma de un paquete, un mapa sumado a una declaración conjunta sobre una ruta de tránsito a través del estrecho de Hormuz, cuya reapertura depende, según el ministro de Exteriores iraní, de condiciones que Washington debe aceptar. Las conversaciones entre Irán y Omán continúan con seriedad. La cuestión es muy compleja. Por primera vez se trata de diseñar un mecanismo y un acuerdo que garantice la soberanía y los derechos soberanos de los dos estados ribereños, a la vez que asegure el paso seguro de los buques comerciales por estas aguas. Se trata de la segunda vez este año que Trump amenaza a Omán. La primera fue en mayo, después de que supiera que Mascate había discutido una posible asociación con Teherán para cobrar tarifas en el estrecho. Ahora, Omán tiene una posición geográfica que está privilegiada. ¿Dónde está Omán? Omán está justo frente a la salida del estrecho de Hormuz, hacia el Golfo de Omán, y además tiene una larga tradición de mantener canales diplomáticos abiertos. Por eso puede hablar con actores con los que otros países tienen muchísimas dificultades. Y ahora está intentando negociar con Irán. Y el objetivo es encontrar una forma de permitir nuevamente el tránsito. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema dentro de todo esto? Washington quiere que el estrecho se abra. Irán también quiere negociar. Omán está intentando facilitarlo y, sin embargo, las condiciones no coinciden. Estados Unidos está manteniendo presiones sobre Irán, pero Irán rechaza las exigencias de los Estados Unidos y Trump está diciendo que no aceptará una salida que considere insuficiente. Además, ya se cumplió el plazo de 60 días asociado al entendimiento temporal entre Washington y Teherán. ¿Y saben qué pasó? Nada. No hay un acuerdo definitivo. Eso significa que el reloj que debía llevar hacia una solución llegó al final. Se acabó el tiempo y en lugar de aparecer una solución clara, pues resulta que aparece una nueva amenaza. Ahora imaginen lo delicado de la situación. Un país que está tratando de abrir una ruta marítima puede convertirse en objeto de una amenaza militar. Eso nos dice algo, y no cualquier cosa, La pelea por Hormuz ya no es una consecuencia secundaria de la guerra, sino que se está convirtiendo en uno de los centros de esta guerra. Y mientras Donald Trump sigue presionando, Irán también sube la apuesta. Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que Teherán podría pasar de una postura defensiva a una postura completamente ofensiva si la diplomacia fracasa. Esto cambia el lenguaje. No estamos hablando simplemente de decir vamos a resistir, vamos a aguantar. No, estamos hablando
de que ya están empezando a decir que pueden atacar. Y además Irán ha advertido que podría escalar la situación en Hormuz y más allá si Estados Unidos no cumple con el entendimiento temporal. Entonces tenemos dos amenazas ocurriendo al mismo tiempo. Donald Trump amenaza con mantener la presión. Irán amenaza con una escalada y mientras los dos hablan, los barcos no pasan. Y ese es el problema. Porque los mercados no se esperan a que los presidentes terminen sus discursos. Los mercados reaccionan inmediatamente. Miren, el petróleo volvió a subir. El Brent cerró aproximadamente en $90.87 por barril. El West Texas Intermediate terminó alrededor de $84.50, más de $2 arriba en la jornada. Y eso nos lleva a una pregunta muy sencilla. ¿Quién va a terminar pagando esa diferencia? Y aquí es donde hay que sacar a Trump, a Irán y a Hormuz del mapa y trasladarnos directamente a una gasolinera. En Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina ya ronda los $4 por galón. Es el nivel más alto registrado para un mes de agosto. En California y Hawái se está acercando incluso a los $5.50. Ahora, piensa en una familia que llena el tanque todas las semanas. No necesitan saber dónde está Hormuz, no necesitan saber quién controla Bandar Abbas, no necesita conocer la política exterior de Omán. Lo único que necesitan es ver el total en la pantalla de la gasolinera y decir, otra vez subió la gasolina. Ese es el momento en el que una guerra internacional se vuelve políticamente peligrosa para un presidente, sobre todo para un presidente como Donald Trump, que tiene una elección en puerta. La gente puede soportar una noticia internacional. Lo que la gente no soporta tan fácilmente es que cada semana llenar el tanque de gasolina les cueste más. Y aquí hay una cosa importante. Aunque el precio del petróleo bajara mañana, eso no significa que va a bajar la gasolina. ¿Por qué? Porque existe otro cuello de botella: las refinerías. Y ese punto es importantísimo. Estamos acostumbrados a pensar que el petróleo sube, la gasolina sube y ya, pero no es tan sencillo. El petróleo crudo tiene que convertirse en combustible. Y hoy el mercado mundial también está enfrentando presiones en la capacidad de refinación. Reuters reporta que la escasez de la capacidad de refinación, particularmente para diésel, está manteniendo muy elevados los precios de los combustibles, incluso cuando el crudo ha bajado desde sus máximos de guerra. Eso significa que hay una especie de doble problema. Primero, pues la guerra amenaza el suministro del petróleo. Y segundo, la capacidad para convertir el petróleo en combustible resulta que también está bajo presión. Y eso va a mantener arriba los precios. Entonces ahora sí, imaginemos la combinación completa. Petróleo caro, refinación limitada, transporte más caro y una guerra que no termina. Eso es exactamente el tipo de combinación que puede incrementar la inflación. Ahora, viene la parte que nos interesa a nosotros, México. Porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más complicada. Si tú estás viendo esto desde México, probablemente tú estás pensando, bueno, pero si el problema es entre Estados Unidos e Irán, ¿por qué tendría yo que preocuparme? Bueno, pues ahí te va. Porque hay varias razones. Primero, México participa en el mercado energético internacional. Segundo, el precio internacional del petróleo influye en las condiciones del mercado mexicano. Y tercero, México no solamente produce petróleo, sino que también necesita importar algunos combustibles y productos refinados. Entonces tenemos una situación curiosa. Cuando sube el precio del petróleo, México podría beneficiarse por el lado de sus exportaciones, pero al mismo tiempo puede recibir presión por el lado de los combustibles. Es decir, el mismo shock puede tener ganadores y perdedores dentro de un mismo país.
¿Eso significa que mañana la gasolina en México va a subir exactamente la misma proporción que el petróleo? No, no funciona así. Porque hay impuestos, el gobierno ha implementado políticas de precios, los subsidios, el tipo de cambio, costo de refinación, logística, pero sí significa algo. México no está desconectado de lo que ocurre en el mercado energético mundial. Y eso importa exactamente porque México tiene una relación económica enorme con Estados Unidos. Y resulta que si Estados Unidos enfrenta una gasolina más cara, pues ese impacto también se va a transmitir a México. ¿A través de qué? Del comercio. Porque Estados Unidos no nada más compra productos mexicanos, también los transporta, los distribuye, los fabrica. Entonces, aunque la gasolina no suba en México, nos basta con que suba en Estados Unidos para que empiece a aumentar el precio de algunas cosas. Ahora, viene el golpe invisible. Quiero que piensen en algo que casi nunca aparece en los titulares. Porque el precio de la gasolina lo vemos. El problema es que hay otros precios que aumentan sin que nadie te diga. Sin que nadie avise, sin que les pongan un letrero y nos digan, es que esto subió por Hormuz. Y es justo lo que les comento. El camión que transporta alimentos, el avión, el fertilizante, la electricidad en ciertos mercados, el transporte de mercancías, el costo de fabricar algunos productos, todo eso utiliza energía. Por eso una crisis petrolera puede tardar en llegar al consumidor. Pero cuando llega ya ni siquiera vamos a saber de dónde vino. Porque ves que el supermercado de pronto está más caro, que el envío cuesta más, que viajar te sale más caro también, que una empresa ya subió sus precios y parece que son problemas completamente separados. Y que todo es culpa de Claudia Sheinbaum y de su mal gobierno y su pésima administración económica, diría la derecha mexicana. Pero la realidad es que pueden estar completamente conectados con lo que pasa en Hormuz. Eso es lo que hace tan importante esta guerra. Porque es un punto geográfico pequeñito, con consecuencias económicas gigantes. Y ahora aparece otro jugador. Uno que no está en Washington, que no está en Teherán, que no está en Omán, está en Beijing. Está en China. China está poniendo atención y tiene una razón enorme para seguir cada movimiento en Hormuz. Necesita energía, petróleo, que sus fábricas funcionen, necesita que sus barcos se muevan. Y también necesita que el comercio mundial siga funcionando. Por eso cualquier interrupción prolongada en el estrecho de Hormuz representa un problema para China, pero también representa una oportunidad. Que cuando Estados Unidos se enfrenta militarmente con Irán, pues China observa, puede negociar, puede comprar, puede fortalecer relaciones y puede intentar aprovechar cualquier vacío que deje Washington. Y eso es importante, porque la guerra no solamente está redefiniendo la relación entre Estados Unidos e Irán, sino que también puede modificar el equilibrio de poder entre Estados Unidos y China. Y aquí aparece una pregunta todavía más grande. ¿Estamos viendo una guerra por Irán? ¿O estamos viendo una lucha por quién tiene mayor influencia sobre las rutas energéticas del siglo XXI? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Y si esto fuera solamente una disputa sobre el programa nuclear iraní, pues la solución podría estar relativamente clara, ¿no? Pero cuando entra Hormuz, cuando entra la energía, cuando ya entra China, entra la economía mundial y el tablero se hace muchísimo más grande. Y Hormuz no necesita estar completamente cerrado para generar un problema mundial, Necesita estar parcialmente cerrado y desatar un caos internacional. Y es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que está pasando con Hormuz. Ahora, regresemos al principio, regresemos a Omán. Porque después de todo lo que hemos explicado, la amenaza contra Omán se ve completamente diferente. Ya no parece una fase aislada y ahora entendemos por qué ocurre. Irán y Omán están intentando construir una ruta para que el tránsito vuelva a funcionar.
Estados Unidos quiere la reapertura de Hormuz y que ocurra bajo condiciones que Washington pueda aceptar. Irán no quiere ceder el control que considera propio. Y Omán está en medio. Y por eso se vuelve tan importante. Porque puede ser el puente. O pudiera convertirse en otro punto de ruptura. Y esa es probablemente una de las preguntas que tenemos que seguir haciéndonos los próximos días. Porque ya no solamente es qué va a hacer Donald Trump con Irán, sino qué va a pasar con el acuerdo entre Irán y Omán sobre Hormuz. Porque si ese acuerdo funciona, los barcos pueden comenzar a regresar. El petróleo puede recibir alivio y los mercados se podrían tranquilizar. Y la presión sobre los precios también pudiera disminuir. Pero si fracasa, la historia cambia. Porque entonces Trump puede aumentar la presión, Irán puede pasar a una postura más ofensiva y el estrecho puede convertirse todavía más claramente en un escenario militar. Entonces ahora sí, podemos entender por qué esta es una de las noticias más importantes. No es solamente Trump, no es Irán, no es una amenaza en contra de Omán, no es una nueva advertencia de Donald Trump, es una disputa por una arteria del sistema económico mundial, Hormuz, un lugar que probablemente la mayoría de nosotros no pensaba en absoluto hace unos meses, pero que hoy puede determinar cuánto cuesta mover el petróleo, cuánto cuesta transportar mercancías, cuánto cuesta llenar el tanque y cuánto puede durar la presión inflacionaria. Estados Unidos quiere imponer sus condiciones. Irán dice que no. Omán intenta negociar, China observa, Europa necesita energía, los mercados reaccionan, los barcos siguen sin pasar. Y ese es el dato que yo no perdería de vista. Porque las palabras de los presidentes pueden cambiar en cuestión de... Pero cuando el tráfico comercial se detiene, cuando las aseguradoras aumentan sus costos, cuando las compañías cambian sus rutas, cuando el petróleo sube, el impacto empieza a sentirse en la economía real. Y por eso, la pregunta es si Trump va a llegar a un acuerdo con Irán. Y sobre todo, ¿quién va a controlar las condiciones de navegación por Hormuz cuando esta guerra termine? Porque quien tenga influencia sobre Hormuz tendrá influencia sobre la energía. Y quien tenga influencia sobre la energía tendrá influencia sobre buena parte de la economía mundial. Y ahí está la parte que nos toca directamente. Porque la guerra puede estar a miles de kilómetros, pero el petróleo, el transporte, la gasolina y la inflación no se quedan ahí. Van a llegar al bolsillo. Y esa es precisamente la razón por la que esta historia todavía no termina.